Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a la primera sesión de presentación de unos nuevos comentarios, grupo de estudio, lectura explicada, que vamos a realizar sobre otra de las informaciones más importantes que hemos recibido canalizadas a finales del siglo XX y que continuamos recibiendo incluso durante el siglo XXI, que forman parte, a mi modo de ver, de lo que el libro de Durantia habría llamado la sexta revelación de época, que son todas aquellas informaciones espirituales reveladas que se basan en el no dualismo, de las cuales, bueno, pues principal exponente es Un curso de milagros. Las enseñanzas de Ramtha son una de estas informaciones que considero que son esenciales, que enriquecen. Y bueno, para esta primera sesión de presentación he preparado un guión que es el que vamos a comenzar a ver hoy. No sé si en esta sesión dará tiempo a ver todo el contenido de este guión de presentación, si no, pues haremos alguna sesión más. Y sin más preámbulo, comenzamos a leer directamente a partir de este guión. Y dice así: Enseñanzas de Ramtha, guión de la presentación del grupo de estudio. En primer lugar, vamos a hablar sobre esta misma entidad que se llama Ramtha. Según se le ha definido, Ramtha es una inteligencia extraordinaria de profunda sabiduría y amor. Esta sería una definición que surge desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de seres relativos e imperfectos, aunque potencialmente divinos. Ramtha es canalizado a través de una mujer, J.C. Knight, escrito J.Z. Knight. Knight empieza con K, es como noche, pero con K, significa caballero, y es J.C. Knight, desde 1978. Precisamente las enseñanzas de Ramtha se contienen actualmente en las grabaciones de una larga serie de audiencias canalizadas ofrecidas por J.C. Knight por todo el mundo desde esa fecha de 1978. A partir de esa gran serie de canalizaciones se extraen los diferentes materiales de difusión de la enseñanza de Ramtha, de entre los cuales surge el libro que vamos a comenzar a comentar en estas sesiones, que no será el último libro que comentemos. Este primer libro se llama El Libro Blanco de Ramtha. Lo vamos a enseñar para que se vea exactamente cuál es. Ramtha también se define a sí mismo en varias ocasiones y valga por todas la que aparece extractada en la solapa de contraportada de este libro que acabo de enseñar, el Libro Blanco de Ramtha, y dice así: en estos casos, al igual que cuando explico otras informaciones espirituales canalizadas, cada vez que hable Ramtha lo voy a hacer cambiando el tono de voz, así como también cambia el tono de voz su canalizadora, J.C. Knight, y en este caso se podrá ir distinguiendo cuando habla Ramtha de cuando habla ella misma. Dice así: yo soy Ramtha, una entidad soberana que vivió hace mucho tiempo en este plano, llamado Tierra. En aquella vida yo no morí, sino que ascendí, porque aprendí a controlar el poder de mi mente y a llevarme mi cuerpo a una dimensión invisible de la vida. Al hacer esto, me di cuenta de la existencia de una libertad, una felicidad
y una vida ilimitadas. Ahora soy parte de una hermandad invisible que ama grandemente a la humanidad. Nosotros somos vuestros hermanos, que oímos vuestras plegarias y vuestras meditaciones, y observamos vuestros movimientos. Estoy aquí para recordaros una herencia que la mayoría de vosotros olvidó hace mucho, mucho tiempo. Yo traigo a vuestro plano los vientos del cambio. Yo y aquellos que me acompañan estamos preparando a la humanidad para un gran evento que se ha puesto ya en marcha. Vamos a unir a todas las gentes de este plano, permitiendo al hombre ser testigo de algo magnífico y brillante, algo que le hará abrirse y permitir que el conocimiento y el amor fluyan a través de él. No hay otra redención para la humanidad que el reconocimiento de su divinidad. Vosotros sois las semillas de esta realización. Bien, pues así se presenta Ramtha a sí mismo en la contraportada de este libro. Por supuesto, él habla sobre sí mismo varias veces en muchas de las audiencias de las cuales se extrae toda esta información, en muchas de esas grabaciones. Y bueno, pues de hecho las enseñanzas de Ramtha son las de un ser que estuvo aquí viviendo en el planeta Tierra, como vamos a ver a continuación. Vamos a hablar ahora sobre su canalizadora, sobre J.C. Knight, figura que ha sido bastante polémica. Nosotros vamos a reflejar toda la polémica que ha habido sobre J.C. Knight, ya que, bueno, pues puede influir en la decisión de los interesados en esta información sobre si seguirla o no. Yo, por supuesto, daré mi propia opinión, que ya pues se puede adivinar cuál es, dado que voy a comentar las enseñanzas de Ramtha, indudablemente, pero creo que hay que ser completamente transparente en relación a lo que se dice de J.C. Knight y lo que ella misma dice sobre lo que se dice de ella. J.C. Knight. Para hablar de J.C. Knight he seleccionado algunos pasajes, tanto de las páginas de difusión controladas por ella misma, como de diversas divulgaciones externas, para poder tener una visión completa de lo que se ha dicho de ella, por ella misma y por personas ajenas a su actividad y a su persona. Canalizadora de Ramtha, Judy Zebra Knight es la fundadora de la Escuela de Iluminación de Ramtha, Ramtha's School of Enlightenment, organización dedicada a difundir sus enseñanzas. Se puede consultar su página web en www.ramtha.com. Ramtha se escribe R-A-M-T-H-A. Según relata ella misma en el vídeo de bienvenida de su web, nació el 16 de marzo de 1946 en Roswell, Nuevo México, de familia de trabajadores inmigrantes. Desde pequeña trabajó en los campos de algodón y la economía familiar era bastante precaria, por lo que en su niñez recibió escasa educación y cultura. Su familia no era religiosa, por lo que creció, en sus mismas palabras, sin conocer a Dios, aunque posteriormente siempre supo que Dios había estado con ella en esos campos de algodón en el este de Texas, que siempre fue cuidada por él y que eso determinó el posterior rumbo de su vida. Sentía que tenía una función especial que Dios le encomendaría, pero no sabía en qué iba a consistir. En la entrada de Wikipedia española Judy Zebra Knight se describe a la canalizadora de Ramtha, Judith Darlene Hampton, nombre de soltera de J.C. Knight, como una maestra espiritual mística. Ya hemos abierto mención literal. Directora ejecutiva de J.C. Knight Inc., compañía propietaria de la Escuela de la Iluminación de Ramtha, Ramtha's School of Enlightenment. Knight asevera que el 7 de febrero de 1977, un espíritu al que ella llama Ramtha, el Iluminado, se apareció ante ella y su esposo en la cocina de su casa móvil en Tacoma, Washington. Knight afirma que,
Desde entonces, ha sido capaz de comunicarse con Ramtha a través de un proceso de dejarle su cuerpo, canalización, dejando a Ramtha enseñar a través de ella. En la entrada de Wikipedia inglesa, J.C. Knight, voy a resaltar algunas cuestiones relevantes, entre otras, la fuerte controversia que la actividad de esta canalizadora suscitó en la opinión pública norteamericana desde el comienzo de la difusión de las enseñanzas de Ramtha. Como se puede ver en este resumen, la entrada de Wikipedia ha sido realizada por personas ajenas al estudio de la espiritualidad profunda, que no han dudado en analizar y criticar la labor de J.C. Knight, en mi opinión, sin conocer las profundas implicaciones que ha tenido el mensaje de Ramtha para el progreso espiritual de la humanidad, descontextualizando ciertas afirmaciones de Ramtha para descalificarlas y generar una opinión pública contraria a J.C. Knight y al mensaje de Ramtha, llegando incluso a advertir de su peligrosidad. Y son las siguientes afirmaciones que encontramos, como he dicho, en la página de Wikipedia inglesa de entrada J.C. Knight, J.Z. Knight. Las enseñanzas difundidas por J.C. Knight han atraído figuras del mundo del entretenimiento y de la política como Linda Evans y Shirley MacLaine. Las manifestaciones de Shirley MacLaine derivadas de las enseñanzas de Ramtha fueron calificadas por el científico escéptico Martin Gardner como de metafísica de guardería. Las enseñanzas de Ramtha han sido sistemáticamente criticadas por científicos y escépticos en general, y el Instituto Legal de la Pobreza del Sur, Southern Poverty Legal Center, ONG norteamericana destinada a la defensa de los derechos civiles y a la lucha judicial contra grupos supremacistas y excluyentes, ha criticado a Knight por homofóbica, anticatólica, antisemita y racista. Nada menos. Knight vive actualmente en los terrenos propiedad de su compañía, JCK Inc., propietaria de su escuela, en donde tiene también sus instalaciones en Yelm, Washington. Actualmente tiene 74 años, momento de cuando se escribe esta entrada de Wikipedia. Y sus dos hijos, resultantes del primer matrimonio de los tres que ha tenido. Actualmente tiene 74 años y dos hijos, resultantes del primer matrimonio de los tres que ha tenido. En cuanto a su carrera, esta entrada de Wikipedia relata lo siguiente. Knight creció en la pobreza. Después de graduarse en la escuela secundaria, trabajó en la industria de televisión por cable y debido a su trabajo se mudó a Tacoma, Washington, donde, según su propia biografía, Ramtha se le apareció por primera vez en su cocina en 1977 para comunicarle el mensaje de que venía a ayudarle a transmitir sus enseñanzas, a las que llamó la gran obra. A partir de ahí tuvo varias apariciones públicas en medios de comunicación, sigue diciendo esta entrada, y publicó su primer libro, A State of Mind, un estado mental o un estado de ánimo, y la revista Times llegó a calificarle probablemente de la más famosa de todos los canalizadores actuales. En el apartado Enseñanzas de la entrada de Wikipedia inglesa sobre J.C. Knight aparecen las siguientes manifestaciones. Ramtha sería la figura central de la escuela iniciada por Knight en 1987. La cual viene funcionando hasta la actualidad. Los 4 puntos cardinales de la filosofía de Knight son la manifestación tú eres Dios, la indicación de que debes hacer conocido lo desconocido, el concepto de que la conciencia y la energía son las creadoras de la realidad y la oportunidad de conquistarte a ti mismo. Todo esto, por supuesto, es una entrada de Wikipedia que la relata gente completamente ajena a J.C. Knight, a la enseñanza de Ramtha y a la espiritualidad profunda. Sigue diciendo, las enseñanzas de Knight parecen ser una mezcla de filosofía junguiana, tradición ocultista de Occidente y pensamiento positivo contemporáneo, como el New Age, que no han soportado el mínimo cuestionamiento ni contraste.
Las predicciones hechas por Knight en nombre de la entidad descarnada no se han cumplido, como por ejemplo la de un holocausto en Estados Unidos en 1985, o han sido formuladas con demasiada ambigüedad como para poder comprobarlas, lo que sucede habitualmente con las canalizaciones. A propósito de esta afirmación, yo personalmente he rebuscado en el libro Durantia una afirmación al respecto, para comentar todo esto de que pues Ramtha no acertaba con las predicciones que hacía o que eran demasiado ambiguas. Mi reflexión es la siguiente, extractada literalmente del libro Durantia. La revelación no puede ni debe establecer pruebas fehacientes comprobables desde el punto de vista científico, pues constituiría una referencia externa más que privaría del necesario camino interno, íntimo y experiencializante del reconocimiento de la divinidad en uno mismo. Aparte, pues en este momento también se me ocurre añadir que ninguna entidad canalizadora hace predicciones como tal, sino que simplemente establece lo que podría ocurrir en probabilidad en el mundo de no cambiar nosotros mismos ese rumbo predicho en ese momento, lo cual es muy diferente de hacer una predicción. El principio del libre albedrío siempre juega, es fundamental y, por supuesto, las entidades que traen información para ayuda de la evolución espiritual de la humanidad lo saben perfectamente. Sigo leyendo esta entrada de Wikipedia de J.C. Knight en su apartado Enseñanzas. Cuando J.C. Knight habla canalizando a Ramtha, lo hace fundamentalmente en el idioma inglés, aunque con acento hindú raj, algunas veces de una manera muy simplista. La entidad llamada Ramtha ha manifestado cierta confusión sobre cuestiones modernas e incluso sobre su habilidad para leer el idioma inglés, aunque parece tener una clara comprensión de cuestiones complejas de la física moderna como el campo cuántico o la neurología, que aparecen con frecuencia en sus discursos. Durante la supuesta canalización de Ramtha, J.C. Knight se comporta un poco diferente y habla con una voz más profunda y severa. Sigue diciendo esta entrada. En sus enseñanzas, Ramtha ha hecho varias declaraciones polémicas, como que el cristianismo es una religión atrasada, que las parábolas de Jesús pueden explicarse por medio de ondas de fotón y probabilidad, que el asesinato no es realmente malo si uno cree en la reencarnación, o durante el proceso judicial de J.C. Knight contra Jeff Knight, su primer marido, que Jeff Knight declaró que Ramtha había declarado que el VIH es la manera de la naturaleza de deshacerse de la homosexualidad. Bien, bueno, como comentario personal, decir que estas declaraciones de Wikipedia, pues como todas esas declaraciones que se realizan sobre cuestiones que no se conocen en profundidad, pues lógicamente dan la sensación de descontextualizadas, efectivamente. Sigue diciendo, la organización Southern Poverty Law Center, esta ONG de la que hemos hablado antes, observó que Ramtha ha hecho comentarios antisemitas como maldito pueblo elegido por Dios. Creo que ya han ganado suficiente dinero para salir de las malditas cámaras de gas. Bien, en otras publicaciones en las que aparecen estas acusaciones, todas ellas referenciadas en esta entrada de Wikipedia en inglés de J.C. Knight, se describen con un buen grado de detalle todas estas cuestiones. Es decir, que cualquiera puede consultar esta entrada de Wikipedia y todas las referencias a las que se refiere, valga la redundancia, para publicar toda esta información. En la misma entrada de Wikipedia inglesa sobre J.C. Knight hay un apartado siguiente que es controversia y crítica. Y en ella se realizan las siguientes afirmaciones. Todos los libros que tienen relación con Ramtha proceden de JCK Publishing, la compañía editora de J.C. Knight,
o sus autores tienen algo que ver con la Ramtha School of Enlightenment, la Escuela de Iluminación de Ramtha. Que los escépticos señalan la propia historia de Ramtha como prueba de que dicha entidad no existe, por sus contradicciones respecto de esa etapa de la historia y por la referencia a Lemuria y a Atlántida, que han sido simplemente referencias legendarias, pues no se ha hallado ni rastro de ellas. Que la comunidad científica ha criticado fuertemente las afirmaciones de Ramtha sobre clarividencia, telepatía, telequinesia y otras capacidades. Bueno, después de leer esto, yo tengo que hacer el comentario de que en múltiples canalizaciones de revelación de información espiritual profunda, se nos dice que hay etapas de la historia del planeta que, bueno, pues han sido fallidas y sencillamente pues se han abortado desde fuera, es decir, han sido suspendidas y bueno, pues descontadas de la siguiente línea histórica que ha sucedido después. Sencillamente dejo hecho ese apunte también como clarificación en relación a esto que acabamos de leer. Sigue diciendo el apartado controversia y crítica, que la afirmación de Ramtha de que cada persona puede aprender a crear su propia realidad es en sí misma una paradoja filosófica. Julian Baggini, en su libro El cerdo que quiere ser comido, argumenta que si cada uno fuera capaz de crear sus propias realidades con sus mentes, sería problemático, ya que una persona podría crear una realidad en la que a nadie se le permitiera crear sus propias realidades. Bueno, en relación a esta afirmación de este señor Julian Baggini en un libro que ha escrito, pues es normal que esta afirmación se realice desde fuera del ámbito de estudio de la espiritualidad profunda, que califica de absurdo y sectario cualquier material espiritual canalizado. Y bueno, pues obvia lo más evidente, y es que la creación de la propia realidad, bueno, dice la información espiritual que siempre es, lógicamente, desde un lugar en el que la mente de esos creadores es colectiva y, por supuesto, pues hay una planificación común de esa realidad que se crea. Sigue diciendo este apartado controversia y crítica, que el exmarido de Knight, Jeff Knight, en una entrevista en 1992 con Joe Swinhart, dijo que las enseñanzas de Ramtha son una farsa y que solo son un negocio de hacer dinero para JC Knight. Bueno, en cierto modo es normal. Si JC Knight se divorcia de Jeff Knight, muy prontamente, pues algo tendría que ver el que Jeff Knight no creyese en absoluto en todas estas cuestiones, en la información que canalizaba su mujer procedente de Ramtha. Entonces, bueno, pues es normal que haga estas afirmaciones, además en el contexto de una separación y de un divorcio y todo lo que conlleva. También dijo Jeff Knight que los estudiantes de la Escuela de Iluminación de Ramtha están involucrados en una cosa corrupta, muy peligrosa y muy malvada. Bien, pues ahí queda el comentario del exmarido de JC Knight. Sigue diciendo este apartado controversia y crítica de esta página de Wikipedia inglesa de entrada JC Knight, que los ataques y críticas contra las enseñanzas de Ramtha y la Escuela de Iluminación de Ramtha también han sido realizados por antiguos estudiantes de la escuela. David McCarthy, residente de Yale y exalumno de la escuela entre 1989 y 1996, ha acusado a la escuela de ser una secta. Diferentes malas experiencias en la escuela llevaron a McCarthy a formar un grupo llamado Life After Ramtha School of Enlightenment, es decir, vida después de la Escuela de Iluminación de Ramtha, que cuestiona la autenticidad de Ramtha y anima a la gente a salir y expresar sus experiencias después de su comprensión de que la Escuela de Iluminación de Ramtha es un culto. La escuela también se ha caracterizado, sigue diciendo David McCarthy, como... No,
Sigue diciendo la entrada de Wikipedia, la escuela también se ha caracterizado como un culto por el escéptico Michael Shermer en su libro Why People Believe Weird Things. ¿Por qué la gente cree cosas raras? Bien, pues otra opinión de este señor, Michael Shermer. Sigue diciendo la entrada que Glenn Cunningham, un ex guardaespaldas de JC Knight, en una entrevista con David McCarthy, el exalumno díscolo de la escuela, detalla el funcionamiento interno de la escuela de iluminación de Ramtha y critica varias actividades de JC Knight, como la marca registrada de ideas y frases que habían sido acuñadas por otros autores muchos años antes. Por ejemplo, la idea de cuerpo azul o la mezcla de la física cuántica con nuevas ideas de la era, que se pueden encontrar en Stanley Vera, en su libro Alders from the Mundane, publicado por primera vez en 1979. Bueno, un pretendido plagio que desde luego no tiene ningún sentido después de acceder al tremendo material de información espiritual ofrecido por Ramtha. No tiene absolutamente ningún sentido que después se dediquen a copiar términos. Sencillamente, bueno, pues algunos términos de la información espiritual revelada se repiten porque los repiten los emisores de esa información. No tiene más explicación. Y también critica este Glenn Cunningham, este ex guardaespaldas de JC Knight, aspectos de Ramtha que simplemente vio como a JC Knight actuando. Bien. Entre las cosas que menciona está el hecho de que Ramtha pronuncia mal las mismas palabras que Knight pronuncia mal y que Ramtha cita los mismos libros que Knight ha leído. Glenn Cunningham admite en la entrevista en vídeo que él mismo era propenso a mentir a los estudiantes cuando lo consideró oportuno o pensó que podría ayudarlos. Bien, pues ahí las declaraciones de Glenn Cunningham, que también yo creo que hay que poner en cuarentena o en duda, dado que él no ha canalizado a ningún ser ni sabe cómo se produce una canalización. A estos efectos es muy interesante, por tener otra referencia, pues leer todas las manifestaciones, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, de Jane Roberts en cuanto al proceso de canalización de Set, dado que en cuanto se ven estas explicaciones, tanto de la canalizadora, ya sea Jane Roberts, como del mismo Set, en cuanto al proceso de canalización, pues se entiende el por qué estas cosas que dice Glenn Cunningham ocurren y son relativamente normales. Sigue diciendo esta entrada controversia y crítica de la página de Wikipedia inglesa sobre JC Knight. Que las enseñanzas de Ramtha, tal y como se retratan en la película What the Bleep Do We Know, que podría traducirse así como ¿qué cáspita sabemos?, no solo en la esencia general de la película, que fue dirigida y financiada por los estudiantes de la Escuela de Iluminación de Ramtha, sino también en los casos en que Ramtha es entrevistado en la pantalla, han sido fuertemente criticados por la comunidad científica y escépticos como James Randi. Bien, la crítica de la comunidad científica no es una novedad en cuanto a la espiritualidad profunda. Digo yo, como comentario a todo esto que hemos leído, como se puede observar, existe una gran polémica al respecto de la figura de JC Knight y de las enseñanzas de Ramtha. En este caso, yo particularmente, sin haber tenido más relación con la Escuela de Iluminación de Ramtha ni con JC Knight, dividiría las críticas en dos partes fundamentales para tener cierta claridad al respecto. Por un lado, críticas a la figura personal de JC Knight, y por otro lado, críticas a las enseñanzas de Ramtha. Estas últimas, a mi modo de ver, no son diferentes de las que la comunidad científica y los escépticos realizan de cualquier otra información procedente de la espiritualidad profunda, por clarificar un poco ambos tipos de críticas. En el apartado Casos judiciales de esta misma entrada de Wikipedia en inglés sobre JC Knight se realizan las siguientes afirmaciones.
Jacy Knight ha estado involucrada en varias disputas judiciales, algunas personales y otras relacionadas con los negocios. Entre ellas, una en la que Knight presentó una demanda contra una mujer de Berlín llamada Julie Ravel, por su afirmación de haber estado durante 5 años canalizando también a Ramta. El caso fue llevado a la Corte Suprema en Viena y duró más de 5 años, al final de los cuales el Tribunal Supremo de Austria otorgó los derechos de autor a Jacy Knight como la única canalizadora de Ramta, y Ravel fue obligada a pagar $800 en daños psicológicos a Knight. Otro caso relacionado con los derechos de autor y la propiedad de marcas registradas fue JCK Inc. contra Glandon, en el que Joseph Glandon fue acusado de distribuir enseñanzas protegidas por derechos de autor de Ramta. Bien. En Knight contra Knight, entre 1992 y 1995, Jeff Knight, primer marido de Jacy Knight, del que adoptó su apellido, que posteriormente sería por siempre su nombre comercial, alega que perdió años de su vida al posponer el tratamiento médico moderno por su infección por el VIH, debido al consejo de su esposa de que Ramta podría curarlo. El tribunal decidió en su contra. Murió antes de poder apelar la decisión del tribunal. Bien, pues fenomenal. Te dan un consejo y luego demandas al que te aconseja, pues no parece muy coherente, pero así sucede. En otro de estos casos judiciales, Jacy Knight, a través de JCK Inc., acusó a Whitewind Weaver, una ciudadana del condado de Thurston, en Washington, de robar sus ideas y usar sus enseñanzas y las de Ramta en sus talleres. El juicio comenzó el 10 de marzo de 2008 en el Tribunal Superior del Condado de Thurston, y al final de él, Knight recibió alrededor de $10.000 después de la decisión de la Corte contra Whitewind Weaver. Bien, pues este es otro caso relacionado con la empresa de Jacy Knight, que tiene los derechos de autor sobre todo este material. Y bueno, pues se vea adecuado o no iniciar todo este tipo de juicios, que ella está en su perfecto derecho de realizarlo, pues la verdad es que no son las únicas instituciones ni fundaciones que tienen en su haber los derechos de propiedad intelectual de la información espiritual e inician acciones judiciales contra quienes se las atribuyen. Esto es un tema absoluta y completamente mundano y habitual. El último caso que aparece en este apartado de casos judiciales de la entrada de Wikipedia inglesa Jacy Knight, el último caso que relata esta entrada, relata que Jacy Knight también se negó a asistir a la corte como testigo en un caso que involucra a un adolescente de 15 años que reclamó un delito de violación contra 2 estudiantes de la Escuela de Iluminación de Ramta. La chica de 15 años había escrito una carta a Knight en la que mencionaba a Wayne Alice Jace, su profesora de baile y actuación. Había tenido relaciones sexuales con ella desde 1995 a 1997. Las actividades ilícitas también habían involucrado a Ruth Beverly Martin. Aparentemente le habían dicho a la chica que las relaciones sexuales la ayudarían a relajarse y mejorar su capacidad de actuación. Knight invitó a la niña a un retiro en la escuela en noviembre de 1999, 2 años más tarde, y en este retiro Ramta interrogó a la niña, a su padre, a Wayne Allen Jace, la profesora de baile y actuación, y a Ruth Beverly Martin. Esta investigación tuvo lugar en el escenario frente a una audiencia de más de 800 personas durante aproximadamente 1 hora. La profesora Jace y Ruth Beverly Martin, otra empleada de la escuela, confesaron haber abusado de la niña y la escuela se puso en contacto con las autoridades. Acusadas de 10 cargos de mala conducta sexual de primer grado con una menor,
Jace y Martin se declararon inocentes y el caso fue a juicio. Los fiscales se mostraron reacios a que Knight compareciera en la corte debido a la atmósfera de circo que se había creado. La propia Knight afirmó que había estado en trance y no recordaba nada de lo que se dijo en la investigación del retiro. Bien, pues hasta aquí todo lo que he podido encontrar como relevante sobre las enseñanzas de Ramtha y su canalizadora JC Knight y sus actividades comerciales de divulgación que he creído conveniente reflejar en esta primera sesión de presentación de esta serie de grabaciones en las que comentaré dichas enseñanzas. Y he creído conveniente reflejarlas para que los televidentes de estas sesiones tengan toda la información al respecto sobre lo publicado, sobre la polémica referida, a efectos de poder mejor valorar internamente si desean continuar conociendo el mensaje de Ramtha, pues no de otra forma deberían decidir escuchar la información que Ramtha puede trasladar que atender a la referencia interna de cada uno respecto del contenido de esta información. Por supuesto, en estricta justicia y búsqueda de imparcialidad y equilibrio, también he de reflejar en esta sesión de presentación las manifestaciones por parte de JC Knight y su entorno referentes a la polémica. En referencia al comienzo de su vida pública difundiendo el mensaje de Ramtha, la misma JC Knight, en sus propios medios de difusión, hace una reflexión en los siguientes términos. ¿Alguna vez has observado el deceso de alguien que haya defendido su propia verdad al ir en contra de algún hallazgo científico o en contra de algún pensamiento trascendente? La mayoría de ellos han sido destruidos, ridiculizados, y si no les quitaron la vida, les despojaron de su identidad civil. Han sido humillados por aquello que se denomina la votación popular. Han sido destruidos por sus propias amistades íntimas. Ha sido muy difícil, pero ha sido a través de esa adversidad que llegué a darme cuenta de que no vivo para el mundo. Yo no tenía la más remota idea de que hubiera tanto odio, tanta animosidad y de que se fueran a decir cosas tan horribles sobre esta travesía. Y yo pasé por los años 80 en la noche oscura del alma, condenada al ostracismo. Gente inteligente me mintió y dijeron cosas horrorosas de mí y de mi familia. Cada batalla ha valido la pena, porque al ser diferente eres condenado de antemano, aunque seas un genio, y la tentación de ser aceptado es abrumadora. Ninguna organización secreta sobre la Tierra es más secreta que la fraternidad de la conciencia humana, y todos hacen lo que se espera de ellos para poder pertenecer a la misma. Y Ramtha es una entidad que se salió de eso. Por otro lado, en la página web oficial de JC Knight, www.jzknight.com, se dice que jcknight.com es el sitio web oficial de JC Knight. Se da información de contacto, hay un blog donde se puede encontrar información personal sobre JC Knight, presidenta de JCK Inc., así como entrevistas de radio y televisión, comunicados de prensa, artículos de medios de comunicación e informes de noticias actuales sobre ella y sus actividades públicas. En ella se exponen noticias sobre ella y sobre la Escuela de Iluminación de Ramtha, entrevistas, material divulgativo e información relativa a la propia JC Knight, de entre la que se puede resaltar lo siguiente. He resaltado alguna información que JC Knight en su propia página web oficial pues señala como relevante, y es la siguiente. JC Knight es el canal único de Ramtha y autor de la autobiografía más vendida, Un estado de ánimo, mi historia. Historiadores y expertos religiosos que han estudiado el trabajo de su vida llaman a JC Knight la gran canalizadora americana y la reconocen como una de las líderes espirituales más carismáticas y convincentes de la era moderna. JC Knight y Ramtha han cautivado e inspirado al público de todo el mundo durante las últimas 3 décadas,
uniendo la sabiduría antigua y el poder de la conciencia junto con los últimos descubrimientos en la ciencia. J.C. Knight ha aparecido en programas de televisión nacionales como Larry King y The Merv Griffin Show, ofreciendo una visión espiritual e inspiración a miles de personas de todo el mundo y todos los ámbitos de la vida, incluyendo muchas figuras conocidas del mundo del entretenimiento. J.C. Knight es la presidenta de JCK Inc. y de la Ramtha School of Enlightenment, una academia única ubicada en las estribaciones del Monte Rainier en el estado de Washington. La escuela fue establecida en la década de 1980 y ha albergado a más de 10.000 estudiantes de los Estados Unidos y 60 países extranjeros. J.C. Knight es el canal a través del cual Ramtha entrega su mensaje. Ramtha es un maestro ascendido que aprendió en su vida el potencial ilimitado de nuestras mentes para crear la realidad y lo extraordinario en nuestras vidas. Ramtha vivió como un ser humano en la Tierra hace 35.000 años. En esa vida descubrió la verdadera naturaleza de la persona humana, el poder de la mente y la naturaleza maleable de la realidad física. A través de su estudio de la naturaleza de la realidad, logró la convergencia suprema del espíritu y la materia, y se convirtió en un maestro ascendido. Su poderoso mensaje de esperanza para la humanidad ya ha cambiado innumerables vidas, ninguna más poderosa y dramática que la propia vida de J.C. El enfoque de la escuela es único e innovador, combinando muchos hilos de investigación científica contemporánea que apoyan el principio de que Dios vive dentro de cada uno de nosotros. El cuerpo físico y el mundo material son solo un aspecto del mundo real. Son el producto de una realidad más amplia constituida por la conciencia y la energía. El ser humano es mejor descrito como conciencia y energía, creando la naturaleza de la realidad. Somos seres divinos por naturaleza. Por lo tanto, una vida espiritual que incorpora el mundo material, en lugar de rechazarlo, es accesible para todos. La decisión de Ramtha de canalizar las enseñanzas a través de una mujer, en lugar de usar su propio cuerpo físico, también hace la declaración de que Dios y lo divino no son la prerrogativa de los hombres por sí solos. Los escépticos que niegan la existencia de Ramtha como una entidad consciente capaz de utilizar el cuerpo físico de otra entidad, se quedan así con una mujer brillante que puede enseñar todo tipo de temas durante días sin fatiga ni notas. Demuestra que las mujeres son expresiones dignas de lo divino, capaces de ser genios y de ser Dios realizado. J.C. Knight es también la presidenta y propietaria de J.C. Rose, anteriormente de Outback Boutique, un cofre del tesoro que ofrece regalos de estilo vintage y coleccionables, muebles para el hogar, excelentes antigüedades y objetos de gran belleza. El amor personal de J.C. Knight por las bellas artes, las antigüedades atemporales y el romanticismo nostálgico del estilo victoriano la inspiraron a crear una tienda donde pudiera compartir las cosas que amaba con otras personas. Algunas de las principales organizaciones benéficas humanitarias que J.C. Knight ha patrocinado a través de la Foundation J.C. Knight Humanities, que creó, han sido el empoderamiento de las mujeres, la paz mundial y las becas de educación para niños. Desde 1988, J.C. Knight ha contribuido con más de $1.200.000 a 200 graduados de la escuela secundaria para que pudieran perseguir sus metas educativas. Ha ayudado a las organizaciones benéficas de la iglesia local a ayudar a las comunidades en África. También ha participado como oradora en conferencias internacionales de mujeres afiliadas a las Naciones Unidas y fue una de las oradoras principales en las conferencias del profeta inspiradas en la película ¿Qué sabemos? Bien, pues hasta aquí hemos comentado tanto la información polémica que aparece sobre J.C. Knight en diferentes entradas, todas ellas resumidas y referenciadas en esas páginas de Wikipedia española e inglesa. También hemos hecho algún comentario sobre esas críticas. Posteriormente hemos leído lo que la propia
canalizadora J.C. Knight ha comentado sobre todas esas polémicas y críticas. Hemos leído el contenido de la página oficial web de J.C. Knight y lo que me gustaría hacer ahora son pues unas consideraciones personales previas a la realización de esta serie de comentarios sobre las enseñanzas de Ramtha, es decir, mi propia opinión sobre las enseñanzas de Ramtha, sobre la polémica y sobre por qué quiero realizar estas sesiones. Y continúo con mi propio guión. Personalmente, después de haber leído hace muchos años el libro blanco de Ramtha, que es un resumen sobre los puntos principales de sus enseñanzas canalizadas a través de J.C. Knight y recopiladas en una extensa colección de grabaciones, explico mi posición al respecto. Tengo la certeza interna de que Ramtha es un ser elevado, con misión de trasladarnos un mensaje que nos ayude en nuestro proceso de evolución espiritual. La información proporcionada por Ramtha, descripción variadísima sobre temas innumerables, me ha sido muy útil para enriquecer la previa información recibida de otros textos canalizados, habiéndome servido igualmente a nivel de aplicación práctica. No soy el mismo después de haber recibido dicha información, proceso en el que aún me encuentro. Considero, por tanto, que las enseñanzas de Ramtha son esenciales, por cuanto creo firmemente que amplían la consciencia evolutiva del alumno espiritual, ofreciendo como cuestión diferencial sobre otros reveladores espirituales un punto de vista estilístico y personal potente, fresco, espontáneo, directo y libre, que subyuga desde el primer momento. No considero la polémica relativa a J.C. Knight relevante a este respecto. Creo firmemente que J.C. Knight es la canalizadora seleccionada por Ramtha para transmitir sus enseñanzas, con independencia de las cuestiones relativas a su vida, en las cuales ni entro ni juzgo, ya que no conozco de cerca. No obstante, aunque lo achacado por sus críticos y detractores a J.C. Knight fuera digno de considerar, creo que no restaría ni un ápice de valor a las enseñanzas de Ramtha canalizadas por ella. Es más, pienso que un canalizador no tiene necesariamente que ser un ser elevado o ascendido. La persona humana que canaliza no tiene por qué ser un ser elevado o ascendido, tal cual imaginamos que un ser elevado es. Es una persona humana, una criatura evolutiva como los demás, tal como cualquiera de nosotros, y ser canalizadora de Ramtha no le debiera conferir los pretendidos atributos elevados o especiales cuya imaginada ausencia denuncian sus detractores, a efectos de servir de canal de dicha información al mundo, sino que es una alumna más de dichas enseñanzas. En cuanto a mi decisión de realizar estos comentarios sobre las enseñanzas de Ramtha, se basa en que considero que los alumnos de espiritualidad profunda saldrán beneficiados de su acercamiento. Como es habitual, iré relacionando dicha información con el resto de conceptos espirituales que se puedan hallar en el resto de los textos que comento habitualmente, para facilitar la comprensión intelectual del estudiante y el mejor aprovechamiento para su posterior integración personal práctica. Por supuesto, mis comentarios a las enseñanzas de Ramtha no pretenden aprovecharse lucrativamente del trabajo de J.C. Knight, que aprecio, respeto y del que tengo la máxima consideración de su trabajo, ya que estos comentarios, al igual que los del resto de textos espirituales que realizo, son gratuitos y creo que pueden contribuir al acercamiento del estudiante al resto de libros, audios, métodos y cursos ofrecidos por J.C. Knight a través de su organización internacional. No quiero dejar de señalar una última cuestión que ha acontecido mientras escribía este guión de presentación y que se refiere a un comentario sobre Ramtha que he leído en el segundo libro de Crión, titulado No piense como un humano. Crión es otra entidad, es otra identidad elevada
que emite una información espiritual profunda desde finales de los 80 del siglo pasado, a través de 9 canalizadores, siendo el más conocido de ellos Lee Carroll. Como más adelante tengo previsto también realizar sesiones explicativas de las informaciones de Crión, me encontraba estudiando sus enseñanzas cuando descubrí una mención directa de Crión a Ramta, a través de una pregunta de uno de sus estudiantes, reflejada en el citado libro. Y lo transcribo literalmente a continuación. Dice así: 4. Preguntas acerca de ciertas personalidades que me son conocidas o bien que están canalizando ahora sobre la Tierra, o que han ofrecido predicciones. Aunque no sea consciente sobre estas personas, le ruego que siga leyendo, pues dentro del cuerpo de las respuestas de Crión encontrará una valiosa información general. Pregunta: siento curiosidad por saber qué tiene que contarme acerca del conocido como Ramta. Respuesta: esta entidad posee un perfil elevado entre las entidades canalizadoras y ha disfrutado de popularidad y fama durante muchos años. Pregunta: ¿es apropiada esta entidad? Respuesta: debería saber que no hay entidades inapropiadas que canalicen para ustedes sobre la Tierra. La falta de propiedad puede existir, sin embargo, en aquellos humanos que pretenden ser canales o en aquellos que emplean la negatividad para servirles a ustedes, mostrando el lado oscuro. Ramta es completamente apropiado y está ofreciendo buena información. Ramta, que me es conocido como la entidad de 3 sílabas Ra-Am-Ta, es de los más altos en servicio. Sus atributos son casi como los de un renegado. Explico yo, quiere referirse como un verso suelto. Pero sobre esto no hay negatividad o separatismo, sino solo el ejercicio de la libertad. Ramta es libre de servir en un ámbito no estructurado por todo el universo. Creo que se refiere al ámbito del universo local según los términos del libro de Urantia, es decir, una pequeña parte del escenario total. Mientras que yo soy plenamente estructurado, dice Crión, y respondo a los periodos de aprendizaje de ustedes. Todo esto es como debe ser. Ramta es de la clase de servicio acerca del cual he hablado antes. Es una entidad que pasa a través de un periodo de aprendizaje y que luego regresa para ofrecerles lo que cree que ustedes necesitan, basándose para ello en su experiencia mientras estuvo en su planeta. Es, de hecho, un maestro y como tal tiene libertad. Sus mensajes son específicos para aquellos que los necesitan, en contraposición con un mensaje más general, como el mío. Siempre enseña a partir del amor como lo hacemos todos. Ramta es un canal singular y solo funciona a través de un individuo humano. J.C. Knight. Se trata de un viejo concepto de energía y tuvo que actuar de este modo, aunque es posible que en breve experimente cambios. Es libre de marcharse en cualquier momento que lo desee y cuando lo haga, quizá decida volver a visitar otro periodo de aprendizaje de ustedes o hacerlo en cualquier otra parte del universo local. Esta clase de servicio es muy especial, como ustedes se pueden imaginar, pues aquí hay implicada, aquí en este mundo, en este punto del escenario, una gran variedad de estudiantes y se exige para ello mucho conocimiento. Pregunta: dijo usted, una persona que le pregunta a Crión, a Lee Carroll canalizando a Crión, dijo usted que Ramta es un canal singular y sin embargo Ramta enseña a otros a canalizar su energía. En el libro primero también dijo que los canales de Crión se limitaban solo a 9, pero después dijo que todo el mundo puede acudir a usted en busca de ayuda. ¿Cómo funciona esto? Respuesta de Crión: me resulta imposible explicar plenamente el funcionamiento de todo esto, pero puedo explicarles la intención y, en consecuencia, podrán ustedes comprender los resultados. Este proceso tiene muchas capas. La superior es el canal singular de Ramta, es decir, J.C. Knight. O en mi caso, los 9 humanos que están canalizando el Crión en la Tierra. Las otras capas son de energía similar, pero sin la fuerza de la exigencia para escribir o formar.
Piense en la capa superior como el ofrecimiento original de la verdad y de la energía, y en las capas siguientes como en el compartirlo. Todos ustedes pueden convocar la energía de cualquier entidad a la que se le haya ofrecido la apropiada capacidad y el permiso para compartirla. Solo unos pocos de ustedes pueden compartir la información original con autoridad e integridad. Muchas entidades de servicio total en la nueva energía pueden tener múltiples traductores humanos de primera capa. El número es limitado a aquellos que tienen contratos, compromisos previos a la vida física, para hacerlo así. Como ya se ha mencionado en escritos anteriores, el Crión está siendo traducido en la Tierra por 9 humanos que en este momento lo están realizando. Busque los ámbitos actuales en la Tierra según han sido descritos en el libro primero. Si esta información hubiese sido rechazada por el humano de primera capa, hubiese sido ofrecida al siguiente humano en la fila. Esta información es demasiado importante como para verse detenida por el ego de cualquier humano que se encuentre en periodo de aprendizaje. Felicito a todos ustedes que han visto las ventanas, los atraídos por la información espiritual, y han pasado a través de ellas. Una última pregunta voy a reflejar, que además es muy interesante a efectos de la polémica sobre JC Knight. Dice la pregunta: todo esto ha sido una causalidad completa porque pues estaba yo acabando de escribir este guión y estaba precisamente pues leyendo toda esta información en el segundo libro de Crión y justo me ha aparecido, ¿no? Pregunta: la mujer que canaliza a Ramta ha sido criticada por algunos por su estilo de vida y por su acumulación de riqueza durante su tiempo de canalización. ¿Qué puede usted decir acerca de eso? Respuesta de Crión: la evaluación que ella hace del universo no es crítica. Es famosa por haber entregado su vida a esta búsqueda. Otros humanos han reaccionado ante su postura. Y los no creyentes serán siempre intolerantes, puesto que sospecharán inmediatamente de la existencia de fraude. Permítanme hacerles la siguiente pregunta. Ya les he ofrecido el método para conseguir sustento y abundancia mientras se encuentran en periodo de aprendizaje a través de una buena comunicación con los guías. Les he dicho que es su recompensa el ser capaces de tener paz y ausencia de preocupación acerca de todas estas cosas. ¿Le negarían este don a otros trabajadores mientras que lo aceptan para sí mismos? Y también, ¿qué necesitarían de sustento terrenal si les pidiera que abandonaran sus estilos de vida y enseñaran por mí y perdieran con ello parte de los años que les quedan en esta vida? Este canal humano, refiriéndose a JC Knight, ha hecho todas estas cosas y evidentemente se le ha dado sustento y abundancia. Enfoque su actitud hacia ella con la tolerancia de amor de la que he estado hablando. Ella es ciertamente querida y se la debe celebrar. ¿Pueden verla ustedes como yo lo hago? En casi todas sus grandes religiones sobre la tierra existe una gran riqueza terrenal acumulada, incluso en aquellas que sirven a los hambrientos y a los pobres. Si han llegado a aceptar esto, ¿por qué habría de ser diferente para aquellos que están en otro servicio? La mecánica del amor es la misma aquí, pues el universo es literal, clarifico yo, imparcial, y honra la comunicación sincera, sin sesgos, tanto desde el uno como desde los muchos. Como ya se ha dicho antes, pueden ustedes ver los resultados de la oración extendidos sobre todo el planeta, y los nombres que los humanos dan a la religión o a la institución que realiza el trabajo no tiene la menor importancia. La clave es el amor. El trabajo y la comunicación realizados con amor obtendrán resultados. Y no se equivoque respecto de esto. Ustedes se merecen sentirse cómodos y tener abundancia mientras se encuentran en el periodo de aprendizaje. Ramta también lo enseña así. Encontrarán este mismo tema en todos los maestros de la nueva energía, pues se trata de una verdad básica. Bien, bueno, pues me pareció, por supuesto, muy sorprendente el haber tenido esta causalidad
en el momento en el que estaba terminando, desde hace varios meses, de escribir este guión, que he ido haciéndolo poco a poco. Y bueno, pues ha salido así reflejado en él, yo creo que de una forma pues bastante providencial o de designio. Y bien, quería terminar esta sesión de presentación sobre las sesiones que voy a realizar comentando las enseñanzas de Ramtha. En concreto, ya he dicho que iba a empezar a hacer pues una lectura explicada o comentada del libro blanco de Ramtha. Quería terminar refiriéndome precisamente a unas consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha que se encuentran en el mismo libro blanco de Ramtha. Al final del libro se titulan precisamente así, Consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha. De estas consideraciones no voy a hacer lectura explicada porque se comprenden con facilidad a la simple lectura. Tampoco voy a hacer nada más que algún pequeño comentario para no extender mucho esta sesión, que acabo de decidir que va a ser solo una. Y sin más, en la página 229 de este libro regular dice así: Consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha. Traducción de la nota editorial a la edición en inglés por JCK Publishing, una división de JCK Inc. Dice: las enseñanzas de Ramtha constituyen un sistema metafísico de pensamiento único en su género. Para captar plenamente el significado de su contenido y el impacto que éste tiene, se necesita un examen y una reflexión cuidadosos. Es cierto, es decir, la enseñanza de Ramtha es inmensa y entonces para poder extraer una comprensión sistémica de la misma hace falta efectivamente un examen y una reflexión cuidadosos. Decimos que las enseñanzas de Ramtha son metafísicas por naturaleza, ya que abordan interrogantes fundamentales acerca de la existencia y la persona humanas, nuestro destino y nuestros orígenes, la naturaleza del bien y del mal, el alma, la vida y la muerte, el mundo y nuestra relación con los demás. Por cierto, en cuanto a la naturaleza del bien y del mal, como después dice en estas mismas consideraciones, por supuesto la enseñanza de Ramtha es avanzadísima y postula el que empecemos a considerar desterrar la creencia en el mal de nuestra mentalidad. El formato en el cual se transmiten las enseñanzas es inherente al mensaje mismo. Las enseñanzas no son simplemente una disertación intelectual sobre materias específicas o un mero análisis intelectual de las mismas. Tampoco son una forma de verdad revelada que requiere de la lealtad ciega de la fe. Las enseñanzas de Ramtha no son una nueva religión ni la piedra fundamental de una nueva iglesia. Son un sistema de pensamiento que contiene los elementos y mecanismos que permiten al individuo aplicar la filosofía de Ramtha y experimentar y verificar su contenido por sí mismos. En otras palabras, este singular aspecto de las enseñanzas permite que la filosofía o los conceptos de la realidad se experimenten como sabiduría sobre la naturaleza de la realidad. Esta cualidad particular del sistema de pensamiento de Ramtha se asemeja a las iniciaciones en el conocimiento sagrado que practicaban las antiguas escuelas de misterio de Grecia, Egipto y Medio Oriente, así como las antiguas escuelas gnósticas de Europa y Medio Oriente. Es importante observar que esta característica distingue a las enseñanzas de Ramtha de las escuelas filosóficas tradicionales del mundo occidental. En la tradición occidental, el entendimiento del conocimiento objetivo y la verdad se basa en una hipótesis acerca de la persona y la naturaleza de la realidad.
es decir, que los reales de este mundo. El método científico limita el alcance del conocimiento a los fenómenos que pueden ser observados y comprobados a través de los sentidos del cuerpo físico. Cualquier cosa fuera de ese ámbito se atribuye al reino del mito y del folclore. En otras palabras, la naturaleza de la realidad y el ser humano no son más que su naturaleza física y material. El psicoanálisis y el perfil de la psiquis desarrollados por Sigmund Freud son un ejemplo muy claro de esta tendencia. En el sistema de pensamiento de Ramtha, el cuerpo físico y el mundo material son solo un aspecto del mundo real. De hecho, son solo el producto y el efecto del mundo real constituido por la conciencia y la energía. La mejor manera de describir a la persona es como conciencia y energía que crean la naturaleza de la realidad. Está describiendo, por supuesto, el interior del sueño. Aunque, lógicamente, Ramtha también trasciende el sueño y describe la realidad total, como ya podremos ver ahora a continuación. El mundo físico es solo uno de los 7 niveles de expresión de la conciencia y la energía. Para explicar su noción de conciencia y energía, Ramtha utiliza el concepto del observador de la teoría cuántica. Asimismo, para describir a la persona desde el punto de vista de conciencia y energía, usa el concepto de Dios como creador y soberano. Muchos sectores de la sociedad de hoy desestiman de inmediato las enseñanzas de Ramtha debido al modo extremadamente inusual en el que son transmitidas, la canalización. Lamentablemente, juzgar un mensaje basándose en la forma en que se presenta más que en su contenido es una reacción muy común. El marketing, las comunicaciones y las técnicas de promoción, venta y publicidad son un perfecto ejemplo de esto. La manera inusual en que Ramtha comunica sus enseñanzas no es de ningún modo arbitraria ni superficial, y él ha señalado explícitamente las razones de tal formato. Ha explicado que para entender su mensaje es muy importante tomar conciencia de los paradigmas de pensamiento, de la raíz de las ideas preconcebidas, los prejuicios inconscientes y los moldes dentro de los cuales percibimos y evaluamos normalmente la realidad. Esto no es ni más ni menos que lo que intentamos hacer muchos facilitadores de espiritualidad profunda. Primero, prevenir al estudiante de espiritualidad sobre su mentalidad previa, sus creencias arraigadas, sus prejuicios y su cerrazón, que van a impedir, si no se produce una apertura y un cuestionamiento, pues el avance en la comprensión de nuevos conceptos que le permitan, si así lo elige y tras el logro alcanzado por su puesta en práctica, como una experiencia íntima y personal, cambiar posteriormente esa mentalidad por la que propone la de la información espiritual. A menudo, las técnicas de enseñanza de Ramtha buscan desafiar al individuo, a la vez que le ofrecen las herramientas para tomar conciencia de esas ideas preconcebidas que conforman y determinan las fronteras dentro de las cuales percibimos la realidad normalmente. Es decir, Ramtha pretende que cuestiones tu propio sistema de pensamiento del mundo y a partir de ahí elijas, decidas si lo quieres cambiar o no, como hace todo el resto de reveladores de espiritualidad profunda, exactamente igual. Luego, que las técnicas de enseñanza de Ramtha buscan desafiar al individuo, doy fe de que son en ocasiones bastante confrontadoras y de ahí el enorme interés que tienen porque remueven bastante al estudiante. El propósito de esto es obtener como resultado la posibilidad de que surja una perspectiva mental más amplia, lo que permitiría que experimentáramos la realidad de una manera más ilimitada, consciente, extraordinaria y con mayor significado.
así como brindarnos un espectro más amplio de potencialidad para nuestra experiencia que el que teníamos previamente. Uno de los aspectos más controvertidos de las enseñanzas de Ramtha es la forma que escoge para entregar su mensaje. Al presentar su filosofía como fruto de su propia verdad y experiencia personal, Ramtha deja claro que él mismo es la personificación de su filosofía, la representación y la manifestación vivientes de su pensamiento. En este sentido, él dice que es un ser inmortal, conciencia y energía, y que una vez, hace 35.000 años, vivió como un ser humano en el desaparecido continente de Lemuria. Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre una cuestión que puede llamar la atención a los estudiantes del libro de Urantia, y es que en el libro de Urantia, en su tercera parte, la historia de Urantia, no se hace ninguna referencia a Lemuria ni a la Atlántida. Bien, Lemuria y la Atlántida son precisamente pues, referencias históricas del planeta a las cuales hacen mención muchas de las revelaciones dadas en ese conjunto de revelaciones que yo denomino sexta revelación de época. Entonces, aquí surge una contradicción importante, es decir, cómo se están refiriendo a periodos de la época de la humanidad que no contempla la historia de otras revelaciones como el libro de Urantia. Pues bien, es muy sencillo y esto lo iremos viendo en diferentes pasajes, tanto de Ramtha como de Crión, como de otras revelaciones, y es que algo que también reconoce el libro de Urantia que ocurre, hay líneas históricas evolutivas en nuestro planeta que por haber sido fallidas se han suprimido, se han reseteado, se han abortado y se las ha excluido del resto de las líneas históricas del planeta. Esto que aquí parece muy difícil de comprender, pues nos lo explican con cierto nivel de detalle estas revelaciones. Con lo cual, no existe contradicción entre unas referencias históricas en unas revelaciones que en otras revelaciones son inexistentes y no se hace ninguna mención a ellas, sino que cada revelación explica lo que tiene que explicar con un propósito y una finalidad, y luego pues se deja al estudiante la armonización de las mismas y ese reto y ese desafío que supone encontrarse con ciertas contradicciones aparentes o ciertas aparentes inconsistencias y tener que investigar lo suficiente como para poder solventarlas y dar una respuesta coherente a las mismas. Bien. Repito y sigo. En este sentido, él dice que es un ser inmortal, conciencia y energía, y que una vez, hace 35.000 años, vivió como un ser humano en el desaparecido continente de Lemuria. Explica que en esa vida abordó los interrogantes de la existencia humana y el significado de la vida, y que a través de su propia observación, reflexión y contemplación alcanzó la iluminación y conquistó el mundo físico y la muerte. Se dio cuenta de que existía una manera de llevarse su cuerpo con él a un nivel mental en el que su verdadera esencia, como conciencia y energía, podía permanecer totalmente consciente y ser completamente libre e ilimitada para experimentar todos y cada uno de los aspectos de la creación y continuar haciendo conocido lo desconocido. Él se refiere a este proceso como su ascensión. Y este es un proceso que lo describen otras informaciones reveladas de espiritualidad y que es un proceso diferente del viaje astral o de la proyección del cuerpo energético. Es realmente una ascensión, tal como dice Ramtha, así lo corroboran, pues por ejemplo, el libro de Urantia, Un curso de milagros, Set y algunas otras informaciones más.
El hecho de que ya no esté limitado por su cuerpo físico permite a su conciencia y energía, de Ramta, interactuar de otras formas con el mundo físico. A menudo se refiere a sí mismo como el viento que empuja las nubes, por ejemplo, o como la mañana, o un extraño, o un mendigo en la calle que observa cómo van y vienen las civilizaciones, o cualquier otra cosa que la conciencia se atreva a imaginar. Ramta comunica sus enseñanzas a través del fenómeno llamado canalización. De hecho, fue él quien hizo el término conocido. Usa el cuerpo de J.C. Knight para canalizarse y enseñar su filosofía en persona. La diferencia entre un medium y un canal consiste en que el canal no es un intermediario entre la conciencia que llega a través de él y la audiencia. El canal no permanece en un estado alterado o transfigurado mientras canaliza. En vez de eso, el canal abandona su cuerpo completamente y permite que la conciencia que viene a través de él tenga un total dominio sobre sus movimientos y funciones corporales. Cuando está siendo canalizado a través de J.C. Knight, Ramta es capaz de abrir sus ojos, caminar, comer y beber, reír, hablar, conversar y enseñar a sus estudiantes personalmente. J.C. Knight es el único canal que él ha escogido y que utiliza para comunicar su mensaje. Al elegir a una mujer para canalizar su mensaje en vez de usar su propio cuerpo físico, Ramta está afirmando que Dios y lo divino no son solo una prerrogativa de los hombres, y que las mujeres son dignas expresiones de lo divino, capaces de ser genios y de ser Dios realizado. Hoy en día nos parece extemporánea esta matización, dado que hoy en día hay bastante más asunción de la igualdad de género respecto de derechos y oportunidades de la que había antes. Asimismo, asevera que lo importante de su filosofía no es adorar al mensajero, o a una cara, o a una imagen, lo que en el pasado causó el colapso de muchos esfuerzos dirigidos hacia la iluminación. Véase sin más Jesús de Nazaret y el cristianismo. Sino escuchar el mensaje mismo. También está afirmando que la verdadera esencia del ser humano no se limita al cuerpo físico o a un género específico. Es por eso que el fenómeno de la canalización tiene cabida dentro del marco de su sistema de pensamiento. En otras palabras, la canalización, tal y como sucede en la persona de J.C. Knight, solo es posible si las enseñanzas de Ramta son verdad. Así, la veracidad de este fenómeno determina la verdad del mensaje de Ramta. Esta consideración cobra importancia debido a que el avance de la ciencia ha desarrollado pruebas y equipos que pueden escrutar este fenómeno y estudiarlo desde los puntos de vista psicológico, neurológico y fisiológico. Hoy en día existen técnicas científicas que permiten estudiar el fenómeno de la canalización a través de J.C. Knight y excluir la posibilidad de fraude. Concretamente, estos estudios científicos se realizaron en 1996, cuando un distinguido equipo de 12 expertos, que comprendía científicos, psicólogos, sociólogos y expertos religiosos conocidos mundialmente, estudiaron a J.C. Knight antes, durante y después de canalizar a Ramta. Después de llevar a cabo los estudios de investigación científica, en los que usaron la última tecnología y equipos disponibles, concluyeron que las lecturas tomadas de las respuestas del sistema nervioso autónomo de J.C. Knight eran tan drásticas que cualquier posibilidad de fraude consciente, esquizofrenia o desorden de personalidad múltiple quedaba categóricamente rechazada. Bueno, a mí personalmente todo este comentario de las pruebas psicológicas, fisiológicas y tal sobre la canalización me sobran. Me sobran completamente debido a que pues un estudiante de espiritualidad atiende al contenido y atendiendo al contenido pues le tiene que valer. Y como me ocurre con otros textos revelados, yo sinceramente y sin ningún género de duda no veo que nadie vivo sea capaz de transmitir la información que transmite Ramta. Esto mismo me ocurre con todo el resto de los textos canalizados.
Por eso, pues como no hay pocos textos canalizados, mi elección personal es dedicarme a su estudio. Una vez que siento que son textos canalizados por otras entidades no encarnadas y tengo esa certeza al 100%, ya me sobran todas estas cuestiones. Estas cuestiones pues, pueden estar bien para aquellos escépticos, la comunidad científica y escéptica, de la cual hemos hablado al principio de esta presentación, al referirnos a la polémica sobre J.C. Knight y su actividad. Pero, lógicamente, no, a los estudiantes de espiritualidad no nos dice nada, porque atendiendo al contenido, pues ya tenemos nuestras sensaciones claras y nuestras certezas de la calidad de la información ante la que estamos en cada momento. Pero fijaos, incluso entre estudiantes de espiritualidad, como ya muchos sabéis, pues hay discrepancias en cuanto a la veracidad de ciertas informaciones reveladas y por eso, en última instancia, cada persona debe siempre comprobar por sí misma, según su propia referencia interna, su grado de alineación con cada información. Sigue diciendo, Ramtas espera mucho para que toda su audiencia vaya comprendiendo a un mismo ritmo. Insiste continuamente en la importancia de que los estudiantes articulen cada parte de la enseñanza explicándosela el uno al otro. Bueno, esto es una técnica de enseñanza muy útil, ya que cuando tú te esfuerzas en explicar es cuando lo estás aprendiendo realmente. Esto asegura que toda la audiencia capte la enseñanza y le permite a Ramta abordar de manera más poderosa el trasfondo particular y el nivel de comprensión de la gente que lo está escuchando. Algunas veces lleva a la audiencia a una profunda contemplación filosófica de un tema en concreto y otras usa la dramatización para poder dar su mensaje. Una vez explicados los aspectos filosóficos de la enseñanza, Ramta inicia al estudiante en ese conocimiento para que pueda convertirse en experiencia personal y sabiduría. Estas iniciaciones están constituidas por diversas disciplinas que él mismo ha diseñado, en las que el estudiante tiene la oportunidad de enfrentarse al conocimiento adquirido. En esto, Ramta es diferente a otros profesores. Adquiere el papel de un maestro profesor y un hierofante, un profesor que tiene el poder de manifestar lo que dice y lo que se propone. Esto es un aspecto importante de las enseñanzas, que las asemeja al movimiento gnóstico y filosófico y a las escuelas antiguas de misterio. Sin embargo, un examen detallado del sistema de pensamiento de Ramta muestra claras diferencias en cuanto a forma y contenido con respecto a esas escuelas antiguas de misterio. Respecto de lo que se conoce tradicionalmente como el gnosticismo y la filosofía de las escuelas de misterio. El propio Ramta no se refiere a su sistema de pensamiento en estos términos, sino que lo llama la escuela de iluminación de Ramta, la escuela de sabiduría antigua dedicada a la gran obra. Esta consiste en la aplicación práctica de las enseñanzas de Ramta, en la cual las personas tienen la capacidad de conocerse a sí mismas e iluminarse. Después de estas consideraciones, el lector debe ser consciente de que las enseñanzas de Ramta en forma escrita capturan solo una parte de su exposición, ya que carecen del elemento dinámico que las acompaña. La inflexión de la voz, la enseñanza sin palabras y su aplicación a la práctica. Y en este sentido tiene razón que el libro blanco de Ramta sería simplemente una introducción a las enseñanzas de Ramta, dado que tiene numerosísimas y extensísimas y detalladísimas grabaciones de esas canalizaciones que son las realmente interesantes y las que realmente llegan con más profundidad, tal como dice aquí, al estudiante de su información. Ramta redefine el lenguaje que utiliza para enseñar acuñando palabras nuevas. Esto no es nuevo en Ramta. Todos los reveladores reconocen que tienen que utilizar palabras nuevas porque el lenguaje humano es muy pobre para poder describir lo que ellos intentan explicar. El significado de estas nuevas palabras queda claro dentro del contexto de cada enseñanza.
las que a su vez se aclaran gracias al uso de palabras tan inusuales. Hemos elaborado un glosario de términos y conceptos que Ranta utiliza eficazmente para facilitar la interpretación correcta de sus enseñanzas. Hay un glosario en el libro blanco de Ranta que, bueno, pues más o menos contiene todos esos términos que Ranta utiliza con un significado muy específico. Asimismo, hemos proporcionado un índice conceptual detallado para permitir que el lector busque referencias sobre temas específicos de interés cubiertos en este libro y para animar al estudio y a la investigación de este material. Es importante que el lector tome esto en cuenta cuando lea las enseñanzas de Ranta, dado que en algunas instancias podría parecer, o a primera vista, que su uso del inglés es más bien arcaico o tosco. Ranta es muy cuidadoso y abarcador al presentar su pensamiento. Todo lo que hace, cada término que utiliza, tiene un significado y un propósito específicos. No da puntadas sin hilo, como cualquier revelador, lógicamente. Representa y es consecuente con la totalidad de su mensaje. Y es cierto, es decir, toda la enseñanza de Ranta es consistente, al menos hasta donde yo he podido comprobar. Al preparar las enseñanzas de Ranta para su publicación en forma impresa, se ha puesto especial atención en presentarlas, en la medida de lo posible, en el mismo contexto y forma en que fueron transmitidas. Es decir, el libro intenta reproducir los diálogos literales, ¿no? Los diálogos de las canalizaciones de J.C. Knight con el conjunto de asistentes, igual que se producen todas las canalizaciones una vez que ya se normalizan. Para evitar la alteración de las enseñanzas se ha tenido mucho cuidado en no sacarlas de contexto ni usar un sistema de puntuación que pudiera cambiar el significado. Sin embargo, somos conscientes de que el elemento humano de percepción y de comprensión limitada es inevitable. El único modo de asegurarse de que el mensaje sea transmitido y recibido en su belleza y originalidad prístina es cuando el lector lo adopta como un paradigma verdadero. Cuando tú empiezas a darte cuenta de que eso te resuena y que tienes ya una certeza, es cuando empiezas a aprovecharlo, lógicamente. Al principio, pues estás un poco como diciendo, bueno, a ver, ¿qué me encuentro? De esta forma, da los frutos de verdad y sabiduría que promete. El contenido de este libro está basado en Ranta Dialogues, los diálogos de Ranta, registrado. Una serie de grabaciones magnéticas de Ranta en audiencia con sus estudiantes, registradas en la Oficina de Copyright de los Estados Unidos con permiso de J.C. Knight y J.C.K. Inc. La bibliografía de este libro contiene una lista de las audiencias originales de Ranta utilizadas en los capítulos de esta obra. Las enseñanzas de Ranta abarcan una gran cantidad de temas. Sin embargo, todos ellos sirven para exponer los conceptos fundamentales de su propio sistema de pensamiento. Tiene un grandísimo interés que Ranta habla sobre todo lo que te puedas imaginar, habla, lo cual tiene una aplicación práctica extraordinaria. En repetidas ocasiones, Ranta ha recalcado que la totalidad de su mensaje podría expresarse con la frase «Tú eres Dios». Pero, ¿cómo hemos de interpretar esta afirmación? Probablemente haya tantas definiciones de la palabra Dios como personas en la Tierra. A fin de comprender correctamente las enseñanzas de Ranta, es crucial que tomemos conciencia a la vez de nuestro propio concepto de Dios y de su contraste con la explicación y definición de Ranta acerca de Dios y de la naturaleza de la realidad. Y aquí tengo que hacer un comentario previo a esto que voy a leer, y es el siguiente. El concepto que vierte Ranta sobre Dios es muy parecido, tremendamente, bueno, esencialmente igual en el fondo, solo que explicado de otra forma y con diferentes palabras, al concepto de Dios del libro de Urantia. Ese concepto que yo creo que es la máxima forma a la que podemos acceder los humanos para comprender lo que nos quieren transmitir de Dios. Es decir, los humanos tenemos un perímetro de comprensión de la idea de Dios máximo. Bien, dentro de ese perímetro pues hay muchas explicaciones sobre lo que es Dios, desde las más pueriles, primitivas y burdas, hasta las de las religiones evolutivas, bastante mitológicas, y nos encontramos la máxima expresión de lo que podemos comprender sobre Dios, y yo creo que esa es la del libro de Urantia. Bueno, pues en ese mismo sentido, Ranta intenta explicar el concepto de Dios revelado de la máxima forma en la que lo podemos comprender, y coincide, a mi modo de ver, plenamente con ese concepto de Dios que nos intenta transmitir el libro de Urantia. Y dice así:
¿Cuál es la esencia de todas las cosas? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su destino? Para abordar estos interrogantes, Ramta comienza con el concepto de vacío. El concepto de vacío es asimilable al concepto urantiano del yo soy. Es Dios previo al sueño, indiferenciado. Ramta lo traslada con el concepto del vacío. Indiferenciado quiere decir que todavía no hay una diferenciación entre lo personal y lo impersonal, lo estático y lo dinámico, lo actual y lo potencial. Todavía no hay diferenciaciones. Las diferenciaciones surgen cuando comienza la creación y por lo tanto el sueño. Cuando es una manera de hablar porque allí no hay tiempo, sino que hay un orden causal, sencillamente, en esa simultaneidad. Bien, en el orden causal, el vacío de Ramta es el yo soy primigenio del libro de Urantia. El vacío es la fuente de la cual surgió todo lo que existe. Ramta describe al vacío como una inmensa nada materialmente, espíritu, claro, pero todas las cosas potencialmente. En el vacío no hay nada, ni movimiento ni acción. Muchas aproximaciones filosóficas al interrogante de Dios, incluyendo las teologías de las religiones monoteístas, han concebido a Dios como un ser omnisapiente, infinito, absoluto, trascendente e inmutable. En el sistema de Ramta, los atributos de absoluto, infinito e inmutable son características del vacío. El vacío es autónomo, autosuficiente, está en un estado de reposo y de ausencia de necesidad. Aunque el vacío se vea como una vastedad que lo contiene todo, en su estado original no posee conocimiento de sí mismo, ya que el conocimiento es una acción. El concepto de Dios como creador, la primera causa o el motor inmóvil que encontramos en la filosofía de Aristóteles y en la teología de Tomás de Aquino, es descrito por Ramta en función del vacío, contemplándose y conociéndose a sí mismo. Y ahí coincide perfectamente con la explicación de Urantia de esas primeras diferenciaciones internas que se produjeron en el yo soy, por una voluntad precisamente de escapar de las cadenas de la infinitud y la absolutez. Este acto de contemplación del vacío sobre sí mismo representa un movimiento único en el vacío. Es esa primera diferenciación descrita en Urantia, el cual movimiento originó un punto de conciencia y saber de sí mismo. A este punto de conciencia se lo llama punto cero por Ramta. El observador, la conciencia primaria, conciencia y energía, y Dios. Y en Urantia podría ser la diferenciación entre la infinitud, el uno infinito y lo que abarca restante, de esa diferenciación dupla, surgiendo de ese modo una triple diferenciación: la infinitud, el uno infinito y lo restante, ¿de acuerdo? El uno infinito ya hace una contemplación de lo restante, quedando en medio la infinitud. Punto cero lleva en sí la intención primordial de experimentar y hacer conocido aquello que es desconocido y que se encuentra en un estado de potencialidad dentro de la vastedad del vacío. Muchas explicaciones últimamente que he intentado facilitar sobre la idea de Dios, he descrito la cuestión de la esfera como forma geométrica que nos puede dar una idea o inclinarnos a tener o atisbar una idea de lo que puede ser Dios. En esa esfera voluminosa habría un radio, y ese radio es solo
una de las infinitas posibilidades potenciales de realización de todo lo que contiene esa esfera, y ese radio sería todo el escenario de nuestro universo del sueño. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues de esa forma, uno de los infinitos radios, toda esta subrealidad del sueño, pero Dios sería todo el resto de infinitas posibilidades potenciales, los infinitos radios de la esfera, que no se habrían o que no serían manifestaciones conocidas por nosotros o que aún no se habrían manifestado. Vete tú a saber. Punto cero, el observador, la conciencia primaria. Hay como una especie de diferenciación entre lo latente y lo activo, o lo que observa y lo pasivo. Punto cero, el observador, la conciencia primaria, conciencia y energía y Dios. Punto cero, una forma de describirlo de Ramtha, a Dios ya como resultado de la primera diferenciación interna del yo soy, lleva en sí la intención primordial de experimentar y hacer conocido aquello que es desconocido y que se encuentra en un estado de potencialidad dentro de la vastedad del vacío. Pensad en la esfera y nosotros que conozcamos se ha manifestado un radio de la esfera. Esta es la base para la evolución. El vacío, contemplándose a sí mismo, es la fuente y origen de la persona. La siguiente diferenciación, según Urantia, ya es la diferenciación séptuple, a raíz de esa separación de aspectos personal e impersonal, dinámico, estático, actual, potencial, deificado, no deificado. De ahí surgen las 7 manifestaciones posteriormente divinas, 3 de ellas personales, 3 de ellas impersonales y la restante toda abarcadora, que es el Padre, primera fuente y centro, al fin y al cabo, el yo soy primigenio. Para cumplir con su naturaleza de evolucionar y hacer conocido lo desconocido, punto cero imitó el acto de contemplación del vacío. Al hacer esto, punto cero, siempre punto cero lo pone con mayúsculas porque es su forma de escribir a Dios, ¿no? Punto cero imitó el acto de contemplación del vacío. Vacío también lo escribe con mayúsculas. Al hacer esto, punto cero creó un punto de conciencia referencial que funcionó como un espejo a través del cual pudo tener conciencia de sí mismo. Ramtha se refiere a esta conciencia de reflejo como la conciencia secundaria. Punto cero descansa en el regazo del vacío y no tiene límites en cuanto a lo que puede saber. La potencialidad infinita actualizándose. El reflejo entre punto cero y la conciencia de reflejo genera un medio ambiente, un plano tangible de existencia en el tiempo y en el espacio. Es este escenario del sueño. Es ese radio de la esfera que se manifiesta de entre todas las infinitas posibilidades de manifestación. El reflejo entre punto cero y la conciencia de reflejo genera un medio ambiente, un plano tangible de existencia en el tiempo y en el espacio. Ahí surge ya la subrealidad de orden inferior. En esta descripción surge el sueño. Ramtha da una descripción muy esquematizada y muy simplificada de lo que ya conocemos por la armonización resultante de otras revelaciones y que hemos explicado tantas veces, ¿no? El espíritu es el aspecto dinámico de punto cero. Es la voluntad o la intención que desea saber y experimentar lo desconocido. La exploración de los potenciales del vacío, llevada a cabo por punto cero y la conciencia de reflejo. En punto cero entraríamos ya nosotros los soñadores también. Generó 7 niveles de conciencia. El sueño, su escenario, la nivelización. Y en consecuencia 7 niveles de espacio y tiempo, o frecuencia. Nosotros estaríamos en el más denso, en el séptimo, en el cual el espacio y el tiempo nos pesan como una losa. Este viaje y acto de creación, bajando por los 7 niveles de conciencia y energía, se llama el viaje de la involución del soñador. La travesía de regreso a Dios y al vacío se llama el viaje de la evolución, el viaje de retorno.
capítulo 8 de Un curso de milagros. La travesía de regreso a Dios y al vacío se llama el viaje de la evolución. El alma es diferente del espíritu. Ramta se refiere al alma como el libro de la vida, explicación detalladísima que da Urantia, perfectamente coincidente con esto que dice Ramta. El alma es quien registra todas las experiencias y la sabiduría que se han obtenido en el viaje de la involución y la evolución, coincidente también a la perfección con lo que explica Set. El conflicto del ser humano se expresa en función del olvido, la amnesia y la ignorancia de sus orígenes y su destino. El viajero o la conciencia de reflejo se identificó tanto, el soñador, con el plano de existencia más denso y más lento, que olvidó su propia inmortalidad y divinidad. El ser humano se ha convertido en un extraño para sí mismo, para el Dios que vive dentro de nosotros y que es nosotros. Y ha buscado ayuda, sentido y redención en una causa externa. Al hacer esto, la humanidad niega su propia divinidad y excluye cualquier posibilidad de liberarse de su condición actual. Ha buscado ayuda, sentido y redención en una causa externa. El mundo, la referencia externa. Es importante observar que en el sistema de pensamiento de Ramta, el mundo material, el plano de existencia más denso y el cuerpo físico jamás son considerados como indeseables, perversos o esencialmente malos. La interpretación dualista de la realidad que encontramos típicamente en las tradiciones gnósticas, las religiones evolutivas, que recalca la lucha entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, el pecado y la virtud, el sistema de pensamiento de los opuestos, la creencia en el mal, está básicamente excluida del sistema de pensamiento de Ramta. Lo que se vuelve una situación indeseable es permanecer en un estado de ignorancia y negación de nuestra naturaleza y destino verdaderos. Es absurdo discutir por nuestras limitaciones cuando somos nosotros, como conciencia y energía, quienes las hemos creado. El sendero hacia la iluminación es el viaje de la evolución de regreso a punto cero. Adiós. Al llevar a cabo esta tarea, la persona cumple el mandato de hacer conocido lo desconocido y entregar al vacío su experiencia para que se convierta en sabiduría eterna, puro Urantia. En este caso, puro Un curso de milagros también. Es decir, perfectamente coincidente y armonizable con el resto de los textos espirituales de la sexta revelación de época. En conclusión, los 4 pilares de la filosofía de Ramta son el concepto del vacío, conciencia y energía crean los 7 niveles de la realidad, ahí comienza el sueño, para lo cual previamente se ha preparado Dios con esas diferenciaciones, conocedor de lo que iba a ocurrir, la afirmación tú eres Dios y el mandato de hacer conocido lo desconocido. Vemos así la involución y el retorno descrito en estos 4 puntos de la filosofía de Ramta. Como describo yo en mi parte del libro Espiritualidad y Biocentrismo, el sueño, la aventura experiencial y el retorno, ¿no? Bueno, pues Ramta parte incluso de antes del sueño, ¿no? También de ahí parto yo en esa explicación que estamos precisamente ahora mismo viendo en las sesiones de iniciación a la espiritualidad teórica. En las tradiciones antiguas pueden encontrarse numerosos indicios del pensamiento de Ramta, aunque en la mayoría de los casos todo lo que queda son débiles ecos que apenas han sobrevivido el paso del tiempo y la pérdida de un contexto apropiado para su interpretación. Algunas de estas tradiciones son las filosofías de los antiguos egipcios y el faraón Akenatón, todo esto, por cierto, nombrado, calcado en el libro de Urantia, que estoy explicando además en esas sesiones de presentación introductorias de El Kybalión, en el que hablo de la identidad de Hermes Trismegisto con Maquiventa Melquisedec. La descripción de Buda de sí mismo como el que está despierto, el entendimiento de Sócrates acerca de la virtud y la inmortalidad del alma, el concepto de las formas universales de Platón, la vida y las enseñanzas de Yeshua ben Yosef, nuestro Jesús de Nazaret, las obras del apóstol Santo Tomás, el himno de la perla, el himno al verbo divino en el Evangelio según San Juan,
Apolonio de Tiana, Orígenes, Mani, los cátaros y los albigenses, Francisco de Asís, los místicos judíos y cristianos, el dibujo de San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo, donde la cumbre se ubica en la parte superior de la cabeza del cuerpo humano, las obras de arte de diversos artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, los escritos y las experiencias místicas de Teresa de Ávila, las obras de Fray Luis de León, los humanistas del movimiento renacentista en Europa, los Rosacruces y los maestros del lejano Oriente, entre otros. Bueno, aquí nos da toda una referencia de la espiritualidad profunda oculta a lo largo de la historia, no oculta en el caso de los filósofos griegos, oculta posteriormente en el periodo del medievo y posterior, y que, bueno, pues efectivamente se ha mantenido a través de la historia hasta que han aparecido las revelaciones quinta de época, el libro de Durantia, y la que yo llamo sexta, todo este conjunto de textos espirituales revelados aparecidos de 1960 en adelante. Las enseñanzas de Ramtha nos ofrecen una perspectiva única desde la cual contemplar el misterio de la vida. Nos brindan un marco en el que los interrogantes que la filosofía, la ciencia y la religión no han respondido encuentran un nuevo significado. Estas enseñanzas pueden llevar el alcance de la experiencia humana mucho más allá de los límites que, hasta el día de hoy, han establecido la ciencia y las diversas religiones del mundo. El sistema de pensamiento de Ramtha no es ni una religión ni una interpretación filosófica de la realidad. Es la verdad que se obtuvo y se comprobó a través de la experiencia de un miembro de la raza humana. En este sentido, es el conocimiento de Ramtha, la ciencia de Ramtha. Y ahora que el sendero ha sido transitado, las puertas están abiertas para todos aquellos que deseen explorarlo y realizar su propio camino hacia lo desconocido. Y bien, pues para terminar esta sesión, reiteraros que para un iniciado en espiritualidad profunda, Ramtha es perfectamente válido si nunca ha oído nada de espiritualidad profunda y puede servirle de introducción para textos más articulados como el libro Durantia o un curso de milagros. Y para las personas ya familiarizadas con esta información y que la ponen en práctica y que persiguen también el camino de la iluminación, Ramtha es una información tremendamente enriquecedora y plena de matices que va a rellenar huecos de comprensión. A partir de la siguiente sesión ya empezamos directamente con la lectura, el libro blanco de Ramtha. Haremos una previa reflexión, una previa revisión de una introducción que realiza el traductor. Examinaremos el prólogo del traductor. Son muy breves, son 5-10 minutos. Y ya empezaremos con el capítulo 1 del libro blanco de Ramtha, con la introducción. Y sin más, aquí dejamos esta larga sesión de presentación. Prospector.